José Antonio Capiolo es el patrón del barco pesquero Bienpica III y desde los 16 años se dedica a la pesca por tradición familiar. A las 8 de la mañana de un día con la mar bastante picada, este grupo de hombres, compuesto por el patrón, 2 buzos y un ayudante, ha salido a recolectar algas en el mar. Mientras se adentran en alta mar para buscar una colonia de algas de la variedad agar-agar, que es la que más interesa en el mercado, Ricardo y Víctor se colocan los trajes de neopreno con los que resistir las bajas temperaturas del fondo. Yo ya cuando he empezado siempre se ha usado el traje neopreno, pero de gente antigua que he llegado a conocer se usaba el pantalón vaquero. Se trabajaban a menos profundidad por el tema del frío, puesto que un pantalón vaquero pues no aísla igual que un traje neopreno, ¿no? Y cada día se está usando traje neopreno de más gruesor. Ahora mismo casi todo el mundo nos estamos poniendo trajes de 8 milímetros. Al llegar al punto elegido, el patrón con su ayudante permanecen en cubierta manteniendo el barco anclado y suministrando oxígeno con el compresor a los buzos o ranas, que bien equipados bajan hasta el fondo rocoso donde arrancarán las algas con sus manos. Bueno, el trabajo de rana mismamente, lo que es un traje neopreno, los plomos, aletas. Llevamos unos guantes que suelen durar pues un día o 2 días como mucho. El roce con la roca donde está adherida el alga pues hace que los guantes se desgasten con mucha facilidad. Llevamos un arnés para sujetar un gancho, que es con lo que sujetamos el saco, la bolsa de ocle, la cual nos permite tener las manos libres para arrancar el ocle y irlo metiendo a la bolsa. El trabajo en rana en la extracción de ocle se basa en arrancar el ocle de las peñas debajo del agua y irlo llenando en unos sacos en forma de red que llevan un aro, y hay que cogerlo lo más rápido que se pueda, buscando siempre unas profundidades entre los 6 y los 10 metros, ¿no? Una cota ideal para poder mantener unas 5, 6, hasta como máximo 8 horas de buceo diario. En el fondo, a unos 10 metros de profundidad, el trabajo es dificultoso y cansado a medida que pasan las horas, especialmente por la dificultad de movimiento de los buzos. Si el movimiento sería una postura totalmente horizontal de la persona, pues es coger en un movimiento rítmico con las 2 manos y cuando ya tienes puñados grandes de ocle, introducirlo dentro del saco. Y así continuamente hasta poder tener el saco lleno, ¿no? En el momento que se tiene el saco lleno, lo que se hace es ir a buscar un cabo que mantiene un saco vacío y hacer el cambio. Se saca la bolsa llena, se engancha en el cabo que está bajo el agua y colocamos la bolsa vacía. Con esto conseguimos pues seguir trabajando, mientras que los marineros arriba lo que harán con ese cabo es subir la bolsa llena y posteriormente volver a tirar una vacía. En cada salida a la mar siempre suelen ir 2 o más buzos. Para reconocer en la superficie al rana que ha recogido la bolsa de algas, estas tienen 2 colores diferentes. Bueno, mi ocupación es la de meterlas a bordo y estibarlas para proa, para popa, según del rana que sean, van seleccionadas. En muchos casos lo calculan por el tiempo que dura el llenado de una bolsa. Depende de lo grande que sea la bolsa. En este caso nosotros usamos bolsas de 30 a 35 kilos y aproximadamente se tarda unos 6 a 8 o 9 minutos el llenado de cada bolsa. Al mediodía, cuando la recolección ha sido suficiente, los ranas deciden parar su actividad y regresar al muelle. En la jornada de hoy, la resistencia física se ha reducido, pues al estar la mar tan picada, el agua agita el fondo, disminuyendo la visibilidad y obligando a los ranas a realizar un esfuerzo mayor en su trabajo.
Una vez que llegan al muelle de Luanco, les espera el tractor con el remolque para transportar las algas hasta los prados, donde serán aireadas antes de llevarlas a la fábrica. Durante la tarea de descarga se controla el peso de cada uno de los sacos y se anota en un cuaderno. Después, Capiolo, el patrón del barco, abonará a cada buzo el importe de su trabajo, según los kilos de algas que haya recogido. Bueno, pues como decía anteriormente, depende del buzo. Un buzo ya bueno arranca sobre 1.500 kilos y uno normal 1.000 kilos. Si llevas 3, pues de hecho 3.500, 3.000. El buzo lleva un tanto por ciento un kilo. Por ejemplo, el kilo se le paga, por ejemplo, yo solo estoy pagando a 20 pesetas en verde, que es mojado. Luego yo luego la seco y ya se recolectan y se manda para la fábrica directamente. En la finca La Mazorra, de Moniello, Jesús Costales y Mercedes García de Casa Gravelín se van a encargar del secado previo de las algas agar-agar recolectadas, antes de enviarlas a la fábrica, donde obtendrán el producto base para diferentes finalidades. Esto ya a la fábrica. Esto elabórase al agar-agar. Para medicinas, plásticos. A cosmética también, en cosmética, belleza, eso de la cara, del mujerío. Luego lo empilamos y luego viene un camión y lo lleva para Burgos. Una vez extendidas por el prado, si el viento y el sol son favorables, el secado será rápido y eficaz. Esto, si viene el viento, ese de la mar nordeste, pues seca enseguida. Esto mañana, si está como hoy, ya está. Ya se recoge. Ya se recoge ya. Depende del tiempo todo. Ahora si llueve. O si está nublado, si no hay sol ni viento. Al día siguiente, cuando ya estén secas, las algas agar-agar serán embaladas en grandes fardos para transportarlas hasta la fábrica, donde tras una compleja elaboración se extraerán los productos esenciales para diferentes aplicaciones prácticas. Algunos de los productos obtenidos se utilizarán en la alimentación humana, otros como abono en la agricultura o alimento para el ganado, y otros como base para la elaboración de algunos productos terapéuticos y cosméticos. Cualquiera que sea el destino final de estos vegetales marinos, debemos valorar el esfuerzo humano realizado para obtener del fondo del mar este producto tan codiciado en la sociedad en que vivimos. El trabajo de alguero dentro de una campaña veraniega se puede considerar un trabajo duro, puesto que hay que mantenerse bajo el agua pues unas 6-7 horas diarias en condiciones pues que no son las ideales para una persona. Hay que soportar temperaturas frías y hay que hacer un trabajo constante durante todo ese tiempo. Los brazos, las manos, pues estamos hablando de 6-7 horas en un movimiento continuo de los brazos, ¿no? Lo cual implica que un cansancio, un esfuerzo extraordinario dentro de lo que puede ser cualquier trabajo manufacturero fuera del agua. El trabajo se hace 5 días a la semana, se trabaja los sábados siempre y cuando se descanse un día por mala mar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.